Muchas gracias, Mávila. Amigos, muy buenas noches. Vamos a iniciar nuestra edición de la Hora N, aquí, Canal N, con la noticia sorpresiva de la sustitución, vamos a decir así, de la doctora Carmen Macías Cló por el ex ministro de Defensa del primer gabinete de Ollantumala, el señor Otárola. Él ahora, después de haber sido asesor presidencial, pasa a ser el jefe de vida. Es decir, en una institución que trabajaba profesionalmente, ahora entra a trabajar un socio político del gobierno, un hombre muy cercano a la pareja presidencial, alguien que lamentablemente también ha generado malos recuerdos, aquellos relacionados con la declaratoria de emergencia en Cajamarca, mientras el ex primer ministro Salomón Lerner negociaba con Gregorio Santos. Fue justamente en aquel entonces el ministro de Defensa Otárola quien salió a los medios a anunciar el estado de emergencia, sin que lo supiera el primer ministro. Luego se estaba vinculadísimo a la Operación Libertad, un fracaso del gobierno que después tuvo que ser reconocido. En fin, muchos de esos temas ha causado sorpresa, pero sobre todo lo intempestivo de este reemplazo. Está con nosotros precisamente esta noche la doctora Carmen Macías. Doctora Carmen Macías, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muchas gracias, Enrique. ¿Renunció usted? No, yo no renuncié. Yo quisiera aclarar eso porque a mí me llamó el primer ministro y creo que el presidente y el primer ministro tienen todo el derecho de hacer cambios en la política o digamos en la continuidad de los programas. O sea que yo cuando he tomado el cargo en el 2012 estaba totalmente dispuesta a cualquier cambio que quisiera el presidente. Es más, yo tengo mucha gratitud al presidente porque me he sentido muy feliz en el puesto, me he sentido muy contenta a estas alturas de la vida porque realmente he tenido muchos logros y estoy dejando muchos aportes de vida y para el país, ¿no? Muy bien. Si usted no renunció, entonces me dice, la llamó el primer ministro. Sí, me llamó el primer ministro y me habló de los cambios que querían hacer y que ya terminaba mi función y que empezaba ya pues otra etapa de vida, ¿no? ¿No le dijo algún detalle por qué razón el cambio? No, en realidad yo creo que el señor Otárola es pues una persona cercana al presidente, que quizás el presidente quiere tener una orientación diferente con una persona, ¿no? Pero como repito, el presidente tiene todo el derecho de hacer cambios. Eso no es en discusión. Lo que pasa es que lo que el gobierno ha señalado es que usted ha renunciado. No, yo no he renunciado. Y sí. ¿Hubo alguna razón, hubo algún problema, algo que le molestase a usted durante estos últimos días? No, yo leí, no recuerdo en qué diario, creo que en El Comercio, que yo me había molestado y había ido a la PCM porque el ministro de Agricultura empezaba a liderar. No, al contrario, cuando yo supe que el presidente de la República había encargado al señor ministro de Agricultura, lo primero que hice fue visitarlo, entregarle una serie de documentos que creía yo que pueden ser útiles para su liderazgo, incluso una estrategia comunicacional que nosotros habíamos preparado en Devida, y me puse a total disposición de la institución de Devida y de mi equipo para apoyar al ministro de Agricultura. O sea que mal haría yo en decir que me he molestado, al contrario, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer cuando una persona tiene un liderazgo tan importante y un reto tan grande como es el BRAEM, apoyarlo. Es decir, yo veo al gobierno como un todo, yo no lo veo como guetos, sino en toda mi gestión yo creo que lo que nos ha llevado a muchos éxitos es articular. Bien. Articular, por ejemplo, con la policía, ¿no? No hubiésemos podido, por ejemplo, entrar al Monzón después de 40 años que no entraba el Ejecutivo, si no se hubiesen capturado a los líderes terroristas. Y eso es un enorme mérito de la policía, la Dirándolo también, de la policía de drogas. Entonces, mi enfoque siempre ha sido, no solamente en Devida, sino en toda mi carrera, en toda mi trayectoria, es la de articular. Yo creo en un liderazgo que es justamente de inclusión, que es un liderazgo de sumas, ¿no? No de restas, ¿no? Bien, si el primer ministro no le dio ninguna razón
de orden profesional, institucional, y como usted dice, bueno, pues sí, claro, tienen el derecho de cambiar, pero se cambia cuando se busca mejorar algo en las instituciones, se cambia cuando se busca dar un paso hacia adelante, o cuando no hay más remedio y hay que sacar a quien estaba ahí. Bueno, sí. Antes de entrar, digamos, a los temas institucionales, yo quería preguntarle, porque esta conversación fue anoche. Sí, anoche. Anoche. La llaman a usted a la PCM, sí, del primer ministro. Muy bien. Pero la resolución del nombramiento sale rapidísimo. Entonces, sí, el día siguiente. ¿Se ha sentido usted maltratada? Sí, realmente sí. Yo creo que, bueno, yo soy una persona, como le digo a Enrique, que he tenido muchos años de trabajo, pero siempre creo que hay que guardar ciertas formas. Si yo soy una persona leal al presidente y le tengo además mucho afecto al presidente y creo que tiene una enorme voluntad política, ¿no?, de lidiar contra la minería ilegal, contra el narcotráfico, creo que debieron haber otras formas, no después de 2 años, 4 meses... No una renuncia y decirle a usted, hasta aquí se fue, hoy día, y ya, saque sus cosas. Sí, pues, ¿eso fue lo que sintió? Sí, sentí eso. Como era la primera vez que yo trabajaba para el Estado, yo nunca había trabajado en la administración pública, yo estoy acostumbrada a otras formas, ¿no? Y cuando hoy día me despedí del personal, les dije que realmente trataran de seguir humanizando lo que significa la administración pública, porque no es solamente cumplir con metas, que las tenemos en una estrategia muy clara, metas, indicadores, etcétera, sino también es que haya un ambiente organizacional, que haya una atmósfera donde la gente se sienta respetada, ¿no? Y efectivamente yo no me he sentido en este caso respetada, ¿no? Ahora, yo he estado, como le decía, muy feliz. Creo que ha sido uno de los trabajos más felices por el reto, a pesar de todos los riesgos que he tomado, porque he tomado muchísimos riesgos. Entrar al Monzón, ¿no?, con un chaleco antibalas y solamente con 3 camionetas, no fue fácil. Pero eso fue después de una negociación que tuvimos 3 meses con autoridades, con señores productores, etcétera. Hoy día el Monzón, que tiene 100 comunidades, tiene 70 que han firmado la no resiembra de coca. O sea, tenemos cifras realmente increíbles de disminución en el Guayaga, ¿no? Ahora, yo quisiera darle también... Perdóneme, sí, antes de eso, para cerrar el otro tema nada más. Sí, sí. Si usted no se molestó por circunstancias que hubieran hecho que usted se aleje, le pregunto ahora lo inverso. ¿Sintió usted algún tipo de malestar, molestia, diferencias o alejamiento del presidente o del primer ministro en los días previos? ¿Hubo alguna señal que le dijera a usted que pronto dejaría el cargo? No, ninguna, porque yo tuve, por ejemplo, el mismo día que me llamó el premier en la noche, ayer, tuvimos, por ejemplo, la mesa de erradicación, que es una mesa donde van todos los actores de la erradicación, ¿no?, adebida, y que realmente se toman acuerdos muy importantes y se cambian ideas, y no hubo ninguna señal, ¿no?, de eso. Bueno, estuvimos con todo el comando que está encargado, con el general del Cora, el general Zárate, con el general Romero, que me quito el sombrero realmente por el trabajo que está haciendo. No, hubo ningún mensaje de Palacio, indirecto, nada. Pero yo, Enrique, quisiera realmente enfatizar en que la alegría y, digamos, la satisfacción que siento está basada en todos los logros que hemos tenido. Por ejemplo, en el 2012 tuvimos una reducción del espacio cocalero del 3%. Yo le voy a dar una primicia. ¿Qué es erradicación? El espacio cocalero, o sea, el espacio sin coca, ¿no?, que ha sido erradicado. Este año las Naciones Unidas han hecho un estudio sobre el 2013, o sea, estamos ahora en el 14, ¿no? En el 2013, ¿cuál es el porcentaje que se ha disminuido? Y es más del 15% que se ha disminuido en espacio cocalero. Esto yo no quiero dar más cifras porque Naciones Unidas va a presentar el estudio el día 11 de junio. Y este es un éxito del gobierno, porque realmente es un hito histórico. En 14 años nunca se había reducido esta cantidad, ni mucho menos. Entonces, y también el estudio nos revela
de que la resiembra, o sea, el efecto globo, es mucho menor. Por ejemplo, en los años pasados, en el anterior gobierno, la resiembra era del 90%. Hoy día, en el Guayaga, es del 40%. Y eso se debe a todo el trabajo tan esforzado que hemos venido haciendo como equipo en lo que es el plan post-erradicación. Lo que nos demuestran las evidencias y los años, ¿no?, es que donde no se erradica, no hay éxito. Se tiene que erradicar y se tiene que hacer desarrollo. El Brain, por ejemplo, tiene el 54% de la coca del Perú. Entonces, Pero ahí todavía no se ha entrado, en el Brain. no se ha entrado nunca a erradicar, pero sí, según cifras del MEF, se han puesto 1.900 millones de soles en alrededor de 7, 8 años, lo que nos demuestra que el desarrollo, el cambio de actitudes, el cambio conductual no es solamente económico, ni es solamente productivo, sino que se tiene que hacer un trabajo comunitario y para eso nosotros creamos, no inventamos, pero recreamos un modelo que ha sido el que se aplicó en el Monzón. Hemos entrado a Huipoca, que era otro sitio emblemático del narcotráfico, y Huipoca está ya casi volteado, en el buen sentido de la palabra. Hemos entrado a Constitución, por ejemplo, a Puerto Bermúdez, que hubiese sido imposible hacerlo. Entonces, el trabajo tiene que ser un trabajo muy sistemático, muy afectivo incluso con la gente, que la gente lo vea uno. Yo he estado viajando 3 veces al mes durante meses. Afectivo pero firme. Afectivo pero firme, obviamente, ¿no? Es la disciplina y el mensaje claro. Y cuando yo mencionaba que íbamos a entrar al Monzón y negociaba con estas personas, les decía, se va a erradicar. Doctor, eso le iba a preguntar, doctora Macías. ¿Es posible de haber tenido o tener los avances que usted está mostrando ahora sin erradicar? ¿Sin erradicación forzosa? No. No es posible. No es posible. Además, nos lo demuestra 20, 25 años, ¿no es cierto? Por ejemplo, San Martín, que es un enorme éxito y que en este momento debe tener entre 700 y 1.000 hectáreas, tenía más de 35.000, ¿no? Y hoy día es una región pujante, es una región, pero se erradicó, ¿no? Entonces, mi mensaje siempre ha sido, además es el mismo mensaje del presidente de la República, porque cuando yo me he reunido con el presidente, la exigencia, la meta que tenemos nosotros para este año, es decir, tenía yo, o de vida, es 30.000 hectáreas. Entonces, para tener 30.000 hectáreas se tiene que tener un plan estratégico muy, muy firme, como usted dice, ¿no? Pero también pensar en desarrollo, ¿no? Por eso sorprende, por las cifras que da, por el estilo, por el plan de trabajo, sorprende enormemente un cambio tan abrupto con este maltrato al que se le ha sometido usted en esta ocasión y sin que el primer ministro le haya dado a usted ningún tipo de explicación, ni siquiera una satisfacción que correspondía. Es decir, sacar a una persona que como usted ha trabajado tanto al frente de esta institución de esa manera, realmente no solamente sorpresivo, sino calculo que para muchos será indignante. Le voy a pedir una pausa, volvemos para continuar conversando. Estamos con la doctora Carmen Macías Cló, recientemente ex jefa de vida, quien ha sido clara, no presentó renuncia, no quería irse, no había ninguna razón para irse, la sacaron. Continuamos en este diálogo con la doctora Carmen Macías Cló, quien ha sido renunciada. Ni siquiera, es que eso es lo que sorprende, doctora, ni siquiera le pidieron su renuncia, la sacaron. Simplemente le dijeron, ya no trabajas más. Eso me parece impresionante. Sí, yo creo que los funcionarios públicos, yo he sido, como le decía, funcionaria recién, debemos o deben aprender formas, ¿no? O sea, y yo creo que hay que decirlo, porque no decirlo es tonto, ¿no? Yo creo que cuando uno dice estoy molesta por algo o me he sentido maltratada, yo creo que las personas no deberían resentirse, al contrario, así es, ¿no? Deberían reaccionar o decir, bueno, sí, nos hemos equivocado. Yo, por ejemplo, en De Vida, en estos 2 años y 4 meses que estoy, o que he estado, he tenido muchísimo énfasis, mucho cuidado en las relaciones humanas. Y eso ha dado enormes resultados. Incluso hemos hecho talleres vivenciales con psiquiatras, ¿no?
porque en los escritorios muchas veces la persona que estaba al frente no se hablaba ni sabía nada con la otra. Entonces, ¿cómo poder vender valores? ¿Cómo poder internalizar, digamos, una mística si realmente uno no comienza por uno mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que yo sea mujer creo que de alguna manera también ha contribuido eso. ¿A que la voten así? No, ya no hablemos de que me votaron. No, si estamos hablando, peor, de repente me lo hubieran llamado a la oficina. Estamos hablando de lo positivo que ha sido que hablemos de la institución ahora, porque yo estimo que esto va a tener un impacto importante en lo que significa la relación con los Estados Unidos y con otros organismos, con otros gobiernos en este tema, porque como usted decía, se había avanzado mucho. Hace muy poco nos encontramos con usted en una reunión y usted nos comentaba cómo la Unión Europea había apostado por el trabajo de vida y había duplicado el aporte para apoyar la erradicación. Sí, la Unión Europea está dando 44 millones, antes daba 22. Y acá yo quiero también remarcar la articulación que se ha tenido con Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores para mí es un aliado, pero incondicional, y además yo no podría haber marchado en muchas de las cosas sin el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es más, el Ministerio destaca siempre una persona adebida para que pueda acompañarnos en una serie de procesos de negociación, etcétera, ¿no? Entonces, la Unión Europea, los americanos, que son los principales también socios, ellos están dando 85 millones de dólares para la lucha antidrogas. Yo he recibido hoy día alrededor de 40 llamadas, no solamente de acá, sino del extranjero, ¿no? De gente preocupada, ¿no? Gente preocupada. Por el giro que esto puede dar. Bueno, pero el mensaje que yo doy es que el gobierno es uno solo, que habrá continuidad. Yo le he pedido a mis directores, que son magníficos y que son personas sumamente honestas, que por favor permanezcan en la institución, que apoyen al nuevo jefe, porque sería una pena también, siempre los cambios producen a veces retrocesos. Pero de repente usted les pide y lo que va a hacer el nuevo jefe es sacarlos. Pero, y ahí viene la preocupación, porque podría haber un retroceso en la erradicación forzosa. Se vienen épocas electorales y entonces podría haber un intento de aplacar las iras de los cocaleros, que son un bolsón electoral importante, y entonces de repente usted pues y su política se convierten en incómodas para un gobierno que lo que quiere es tratar de levantar su popularidad y ganar votos. Pero el mensaje del presidente y las conversaciones que yo he tenido con el presidente han sido clarísimas. Él nos ha puesto las vallas altas de erradicación. ¿Usted las ha cumplido? Por supuesto, y las hemos superado. ¿Y por qué la votan? En el 2013 hemos tenido casi 24.000 hectáreas erradicadas y nuestra meta era de 18.000. ¿No? Y este año 2014 la meta de la estrategia, es muy importante la estrategia, porque nos ayuda a tener, como le decía, indicadores, ¿no es cierto?, metas, etcétera. La meta es de 30.000 y eso lo ha dicho el presidente y yo me alegré muchísimo. Me sorprendí al inicio cuando el presidente habló de 30.000 hectáreas, pero me alegré porque nos estaba poniendo una valla muy alta que sí la podríamos cumplir, ¿no? Entonces, además, el mensaje, Enrique, para cualquier zona cocalera tiene que ser firme y tiene que ser el que la coca está yendo en un 97% al narcotráfico. Y el Brain especialmente ya tiene familias enteras involucradas en laboratorios, en cocinas, etcétera. Claro. Entran avionetas diariamente a comprar la droga. Por eso es tan importante también la interdicción aérea y el decomiso de insumos, que ha mejorado enormemente gracias a que SUNAT ya tiene los mecanismos para hacerlo. Justamente el BRAE lo que necesita es mano firme, con autoridad, lo que necesita es estrategias completas. No estamos hablando, Enrique, solamente de pobrecitos cocaleros, que también los hay. Estamos hablando de delincuentes que están, pequeños cárteles, que están coludidos con el narcotráfico y que le venden al narcotráfico. Internacional. ¿No? Sí, claro, por supuesto, ¿no? La mayoría de pilotos son, bueno, de diferentes nacionalidades, ¿no? Así es que el Brain es una zona muy complicada y cuando se habla de que hay pobreza en el Brain, igual había en el Monzón. Cuando hemos entrado a hacer diagnóstico en el Monzón, antes de erradicar, ¿no?, y de entrar con desarrollo, 51% era pobreza total, 10% analfabetismo,
O sea, las cifras de pobreza duplicaban la cifra, digamos, nacional. Había también terroristas, ¿no? Artemio, por ejemplo, cae, por supuesto, en el Guayaga. Por eso me quito el sombrero por la policía y por todos los, digamos, arrestos que han hecho con la policía, con los terroristas. Entonces, cuando se dice, el Brain es muy diferente, puede ser diferente en territorio, sí, ¿no? Es mucho más complicado, pero también el Monzón era pobre, ¿no? El Monzón no se quería que se entre. En el Monzón se incendió la oficina de Naciones Unidas en la década pasada, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un sitio inaccesible. Y sin embargo, hoy día estamos haciendo desarrollo. Estamos teniendo más de 5.000 familias involucradas en café, en cacao, en plátano, en biohuertos. Le voy a contar una anécdota. Cuando hicimos los biohuertos, porque hay que comer rápido después de la erradicación, ¿no es cierto? Uno de los que había firmado, en esa época eran 47, como le digo ahora son 70, sembró coca en el biohuerto. Los otros 46 se le tiraron encima. Le dijeron, no, acá tenemos que cumplir porque De Vida está cumpliendo con nosotros. O sea, nosotros hemos sido tremendamente dedicados. Yo en este momento, no sé en este momento ya cómo será, pero hasta ayer yo he tenido 40 personas trabajando permanentemente en el Monzón, dando asistencia técnica, ¿no? agrícola. Lo sabremos en los próximos días, doctora. Muchísimas gracias, felicitaciones por su trabajo. Gracias también. Pero sobre todo por la autoridad con la que usted viene, nos dice, nos cuenta la verdad. Y esto debería hacer reaccionar al gobierno como a una de las mejores profesionales que tenía, que no formaba parte de esta, que muchos le llaman el círculo cercano de la pareja, pues había hecho una labor como la suya. Y sí, la verdad es que muchos peruanos deben estar indignados porque, repito, a usted la votaron. Bueno, pero hay que desearle al señor Otáralo a lo mejor. Como le digo, yo les he pedido a mis directores que lo ayuden. ¿No? Es que el mensaje hacia mucha gente es: ¿de qué sirve acompañar al gobierno, a cualquier gobierno? ¿De qué sirve jugársela en la administración pública si al final a uno le van a dar una patada y lo van a sacar? No importa. Esa es la parte complicada como mensaje para el resto. No importa. En los 2 años, 4 meses que yo he tenido, hemos hecho muchísimas cosas. Se han cumplido muchísimas metas y se ha avanzado enormemente. Si eso no va a retroceder, no va a retroceder, no debe retroceder, perfecto. No debe retroceder. Pero si empezamos a cambiar y a retroceder, eso va a ser fatal. Yo soy una persona circunstancial. O sea que... Como todos en la vida. Como todos en la vida y todo es prescindible, ¿no es cierto? Y nadie es indispensable. No sé si prescindible, pero por lo menos todos tenemos un estado de paso por aquí. Muchísimas gracias. Mil gracias, Enrique. Felicitaciones por su trabajo. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos para conversar con Fernando Rospigliosi, precisamente para comentar este tema y otros más relacionados con seguridad, con lucha contra las drogas, lucha contra la corrupción.